Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar sobre la reforma laboral. Yo soy la licenciada Cristel Solorio Castro, licenciada y maestra en Derecho. Y bueno, pues quiero agradecer la invitación y la oportunidad que me da ISA Business Center para estar nuevamente aquí con todos ustedes, compartiendo ideas acerca de temas laborales. Y bueno, pues el tema que vamos a abordar hoy pues es muy importante sobre la reforma laboral. Les agradezco mucho que estén aquí conectados conmigo y bueno, pues me encantaría que todos vayan poniendo las preguntas que tengan o los comentarios en el chat para que al final de la exposición los podamos leer y podamos dar respuesta a las preguntas que todos ustedes tengan. Bueno, pues les decía que yo soy licenciada y maestra en Derecho, soy socia fundadora de la firma Solero y Torres Abogados, que se dedica a brindar representación y asesoría a empresas en la prevención y solución de sus conflictos laborales. Pues ya tenemos algunos años de experiencia, casi 15 años de experiencia en esta materia, entonces pues espero poder aportarles algo útil para todos los que están interesados en este tema. Y bueno, pues sin más preámbulo, vamos a comenzar a hablar de esta reforma laboral. ¿Cuáles son los puntos importantes que vamos a tocar en este ratito que vamos a estar juntos? Pues primero vamos a hablar del origen, ¿no? O sea, ¿de dónde viene esta reforma? ¿Cuáles son sus antecedentes principales? ¿Cuáles son los acontecimientos sociales que empujaron esta reforma laboral? Y después, pues vamos a hablar de las implicaciones que tiene en las relaciones individuales de trabajo, en las relaciones colectivas de trabajo y, por supuesto, vamos a hablar del nuevo sistema de justicia laboral, este nuevo modelo de impartición de justicia que se diseñó precisamente para que los trabajadores y los patrones tuvieran un acceso efectivo a la justicia en materia de trabajo. Y bueno, pues déjenme decirles que esta reforma laboral se empezó a diseñar desde el año 2015, en donde el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, pues no sé si ustedes recuerdan, pues sacó un paquete de reformas estructurales, entre ellas la reforma laboral, y para ello, pues organizaron con ayuda del CIDE y el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM un evento muy importante que se denominó Diálogos por la Justicia Cotidiana. Y bueno, para los que no sepan lo que es la justicia cotidiana, esta se puede definir como el conjunto de todos aquellos instrumentos y procedimientos, instituciones que se encuentran diseñados por el Estado para dar cumplimiento o solución a los conflictos que genera la propia convivencia de las personas en una sociedad. E invariablemente, pues la justicia laboral se encuentra incluida dentro de esta justicia cotidiana como un medio de solución de conflictos derivados de las relaciones individuales y colectivas de trabajo. Entonces, pues en estos diálogos por la justicia cotidiana realmente se hicieron foros muy interesantes en donde participaron muchos actores en materia de trabajo, como abogados postulantes, líderes sindicales, miembros de las juntas de conciliación y arbitraje, etcétera, y expusieron en esos foros, pues, cuáles eran las deficiencias que tenía el sistema de justicia laboral, ¿no? Y entonces, dentro de estos puntos de vista que se expusieron en estos foros, pues se llegó a la conclusión de que en materia laboral, pues tenemos procesos muy largos, ¿no? Para que patrones y trabajadores puedan dirimir sus conflictos. Los procesos son muy largos, son muy costosos, son poco flexibles. Existen muchos obstáculos para acceder a la justicia. La justicia, los trabajadores la perciben como algo lejano, no es comprensible para todos los ciudadanos. Ya en el procedimiento, pues a veces se privilegian cuestiones de forma y no
y no de fondo para realmente solucionar el conflicto. Y también, pues, las personas se enfrentan con mucha frecuencia con el problema de que no saben a quién acudir, no saben cómo obtener servicios de asistencia jurídica, de que realmente sea de calidad y sea de bajo costo. Entonces, pues bueno, esas fueron algunas de las quejas, ¿no?, que se tuvieron en este evento de los diálogos por la justicia cotidiana. Y bueno, pues dentro de las conclusiones, se determinó que había que revisar la estructura de las juntas de conciliación y arbitraje, que son órganos colegiados que actualmente imparten la justicia laboral, pero que desgraciadamente pues no cuentan con la estructura ni el presupuesto suficiente para hacer frente a las cargas de trabajo que se tienen hoy en día en materia de conflictos laborales. Entonces, desde ese momento pues se valoró la idea de pasar este sistema de justicia laboral a los poderes judiciales, porque actualmente las juntas de conciliación y arbitraje pues forman parte del poder ejecutivo federal y los poderes ejecutivos de los estados. Sin embargo, tienen funciones que son meramente jurisdiccionales, es decir, actúan como órganos jurisdiccionales en materia de trabajo. Y bueno, pues se decidió que lo correcto es que estas juntas de conciliación pasaran a formar parte de los poderes judiciales, tanto federal como de los estados. Entonces, bueno, estos diálogos por la justicia cotidiana fueron los que trajeron como consecuencia una iniciativa de reforma y adiciones a disposiciones de la Constitución, especialmente el artículo 107 y el artículo 123 constitucional. Entonces, esta reforma constitucional se hace en febrero del 2017 y en los transitorios de esa reforma, pues se estableció que la implementación se iba a llevar a cabo en el periodo de un año, lo cual evidentemente no sucedió. Pero después viene otro acontecimiento que viene a empujar un poco más la implementación de la reforma, que es la ratificación por parte del Senado de la República del Convenio 98 de la OIT sobre derecho de sindicación y negociación colectiva. Y bueno, pues esto también conlleva a que México cumpla con las obligaciones que se establecen en ese tratado internacional, en ese convenio. ¿Cuál es la finalidad que tiene el convenio 98 de la OIT? Pues principalmente que los países ratificantes sienten las bases para lograr una plena libertad en materia de negociación colectiva y que se eliminen, por supuesto, sanciones a los trabajadores por el hecho de pertenecer, no pertenecer o dejar de pertenecer a un sindicato. Por supuesto, también establece la obligación que tiene el Estado de garantizar la independencia de los sindicatos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que no sean objeto de ningún acto de injerencia ni por parte de otros sindicatos ni por parte de los patrones para que quieran controlarlos, sino que los sindicatos realmente sean organismos autónomos e independientes que cumplan con el objetivo para el que fueron creados, que es la mejora de los derechos de los trabajadores. Y bueno, el tercer acontecimiento que yo creo que es el más importante hoy en día y el que ha venido a empujar todavía más la implementación de esta reforma laboral que pues viene desde el 2017, ¿no? Que se aprobó la iniciativa de reforma constitucional, pues es por supuesto la celebración de este tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, que incluye un apartado especial en materia de trabajo, que es el anexo 23A. Y en este apartado, pues los tres países hicieron compromisos en materia laboral con el fin de hacer más equitativas las condiciones de la economía de libre mercado. Y bueno, dentro de los derechos que se incluyeron en este tratado internacional, en materia de trabajo, pues son todos aquellos derechos que se encuentran en la Declaración de Derechos Fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo, como son la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva, la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso,
la abolición efectiva del trabajo infantil, la abolición de la discriminación en materia de empleo y condiciones aceptables de trabajo respecto de salarios mínimos, horas de trabajo, seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el trabajo digno que conocemos hoy en día. Y bueno, pues dentro de los compromisos que está realizando el Estado mexicano en este tratado internacional, pues es el primero, aplicar efectivamente las leyes laborales y promover su cumplimiento, es decir, que la ley pues no sea letra muerta, ¿no? Sino que realmente se aplique, que haya mayor vigilancia por parte del Estado en la aplicación de la ley. El segundo compromiso tiene que ver con el tratamiento de casos de violencia, amenaza e intimidación de trabajadores en el ejercicio de sus derechos laborales. Es decir, los trabajadores pues deben poder ejercer sus derechos laborales sin tener que ser intimidados o amenazados por parte de su patrón o sufrir actos violentos. El tercer compromiso tiene que ver con la protección de los trabajadores migrantes y el cuarto con el acceso a tribunales laborales equitativos, transparentes, que realmente cumplan con el debido proceso y que no impliquen costos o demoras injustificadas. Es decir, que tanto trabajadores como patrones puedan tener acceso a una justicia pronta y expedita que les dé solución a los conflictos que deriven de las relaciones laborales. Bueno, pues esto trajo como consecuencia que el 1 de mayo del 2019 se reformaran diversas disposiciones de distintos ordenamientos jurídicos, como la Ley Federal del Trabajo, que regula las relaciones laborales de nuestro país, pero también de la Ley del Seguro Social, la Ley Federal de la Defensoría Pública, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley del Infonavit. Entonces, fueron todos estos ordenamientos los que fueron reformados en mayo del año pasado. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones realmente? ¿Cuáles son las nuevas obligaciones que tenemos los factores de la producción derivado de esta reforma laboral? Pues vamos a hablar primero de las relaciones individuales de trabajo, es decir, de ese vínculo que existe entre patrón y trabajador. Dentro de las nuevas obligaciones o nuevas disposiciones que se establecieron en esta reforma, pues tienen que ver con la igualdad entre el hombre y la mujer en materia de trabajo y se reformó el artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo al respecto, en cuanto a que hay que reconocer las diferencias que existen entre los hombres y las mujeres para poder obtener su igualdad ante la ley. Invariablemente, hombres y mujeres, pues somos diferentes y por lo tanto, requerimos reconocer esas diferencias para poder nivelarlas en el sistema legal de nuestro país. La siguiente reforma pues tiene que ver con los ambientes de trabajo libres de discriminación y violencia, y aquí también se estableció ya en esta reforma que pues es de interés social que todos tengamos ambientes laborales libres de discriminación y de violencia. Que no nos traten diferente porque tenemos una condición de origen o una preferencia sexual diferente o una religión diferente. Y por supuesto, pues que no seamos objetos de actos violentos dentro de nuestro ambiente o nuestro entorno laboral. Eso evidentemente va a obligar a los empleadores a crear ciertos protocolos dentro de sus empresas para prevenir discriminación en razón de género y que se atiendan los casos de violencia y acoso sexual. Muchas empresas ya tienen implementado de manera interna pues esas líneas de denuncia para que los trabajadores puedan manifestarse o quejarse de algún acto que sea discriminatorio por razones de género, o bien que si existe violencia por parte de algunos de sus compañeros de trabajo, esas líneas sirven para que ellos se quejen y evidentemente la empresa detecte esos problemas y les busque una solución, ¿no? Otra de las reformas pues tiene que ver con la simulación,
¿no? Desgraciadamente, pues en nuestro país se han dado muchas malas prácticas en cuanto a la simulación de relaciones laborales. A veces los empleadores, pues con el ánimo de ahorrarse un poco de dinero, bajar los costos de operativos, ¿no? De su empresa, pues no quieren contratar a los trabajadores o reconocerlos como tales, ¿no? Para no evitarse pagos de impuestos, pagos de seguro social, correr el riesgo de que sufran algún accidente de trabajo, que les haga más costosa también la parte de la seguridad social. Entonces, llevan a cabo pues una serie de simulaciones, ¿no? A través de contratos bueno, pues son de, por ejemplo, de subcontratación o de intermediación laboral, contratos por honorarios, ¿no? Cuando en realidad, pues, sí existe una subordinación, etcétera. Entonces, por medio de esos contratos tratan de simular unas relaciones de una naturaleza totalmente distinta a la laboral y con ello, pues, pretenden quitarse o liberarse de esas obligaciones laborales. Entonces, ¿qué es lo que se estableció ya en esta reforma? Pues que no van a producir efectos legales todas aquellas estipulaciones que pretendan encubrir relaciones de trabajo para evitar el cumplimiento de obligaciones. Y también algo muy importante es que tenemos que dar de alta a los trabajadores ante el Seguro Social con el salario que realmente perciben. Y esto se estableció porque bueno, también muchos empleadores han tenido la práctica de dar de alta a los trabajadores con un salario menor al que realmente perciben y evidentemente pues esto impacta en las prestaciones sociales a las que tienen derecho los trabajadores. También en materia contractual hay otra reforma muy importante que tiene que ver con la designación de los beneficiarios de los trabajadores. Esto ya se tiene que poner en el contrato laboral, es decir, el trabajador tiene que poner por escrito en el contrato el nombre de la persona que él quiere que quede como beneficiaria de los derechos laborales que él está generando en vida para que en caso de fallecimiento a esta persona se le paguen esas prestaciones, ¿no? Y eso evidentemente pues va a restar muchísimo trabajo a los nuevos tribunales laborales porque actualmente esa designación de beneficiarios se lleva a cabo a través de un procedimiento voluntario ante las juntas de conciliación y arbitraje, que por supuesto pues también es muy lento, ¿no? Entonces los beneficiarios de los trabajadores fallecidos pues tienen que desgastarse en un proceso ante las juntas de conciliación y arbitraje para ser designados beneficiarios y que se les puedan pagar las prestaciones del trabajador fallecido, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que esto nos va a facilitar un poco más las cosas, que los trabajadores ya desde el contrato puedan poner el nombre de su beneficiario para que reciban el pago de una forma más rápida y también que la empresa no se arriesgue a pagar dos veces, ¿no? Bueno, en materia de recibos de pago, también hubo una reforma importante al artículo 101 de la Ley Federal del Trabajo que les otorga validez a los famosos recibos electrónicos, ¿no? O CFDIs, que pues ya actualmente muchísimas empresas expiden los recibos de pago de manera electrónica y anteriormente en un procedimiento laboral pues no se les daba validez, ¿no? Se requería el papelito, el recibo de pago firmado por el trabajador. Entonces, ahora esos recibos que ya se encuentran timbrados, pues solamente van a tener que ser evidentemente verificados en el portal del SAT para tener una validez jurídica de prueba en un procedimiento laboral y yo creo que esto es un avance muy importante porque los procedimientos pues también tienen que ir avanzando con la tecnología, ¿no? Entonces, bueno, también hay otra reforma importante en materia de cuotas sindicales en el artículo 110 de la Ley Federal del Trabajo, que establece la posibilidad de que el trabajador manifieste su voluntad de que el patrón no le descuente de su salario la cuota sindical.
esto ha traído un sinfín de discusiones y enojos por parte también de los sindicatos, porque bueno, pues dicen, entonces ya no nos van a pagar cuotas sindicales, ¿no? Y realmente no es así. O sea, los trabajadores van a tener la libertad de afiliarse al sindicato que más les convenza, ¿no? Y a ese sindicato le van a tener que pagar cuotas sindicales. Lo que dice este artículo es que el trabajador válidamente le puede decir a su patrón, ¿sabes qué? La cuota sindical no me la descuentes de mi salario, ¿sí? Pero invariablemente si el trabajador quiere pertenecer al sindicato, pues va a tener que pagar esas cuotas sindicales. De lo contrario, pues se va a hacer acreedor a las sanciones sindicales correspondientes que establezcan los estatutos propios del sindicato, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí está esta reforma. Con los trabajadores del hogar, pues ya también tenemos muchos cambios. Ha habido un gran avance sobre el reconocimiento de sus derechos laborales en cuanto a que ya se les tiene que inscribir ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, lo cual, bueno, está en proceso. Y pues se establecen derechos como el buen trato, ¿no? Y la cooperación en su instrucción general en esta reforma del 2019. Bueno, este tema del aviso de rescisión también es muy, muy relevante porque se refiere al aviso de despido que hacen los empleadores a los trabajadores. Cuando el trabajador incurre en una de las causas justificadas que establece la Ley Federal del Trabajo para que se pueda dar por terminada la relación laboral sin responsabilidad para el patrón, la Ley Federal del Trabajo anterior al 2019 establecía que para que el patrón eh, pudiera ser válido ese despido justificado, tenía que entregar al trabajador el aviso de rescisión por escrito en el que se detallara las conductas por las cuales se le estaba despidiendo al trabajador y que obviamente esas conductas pues se encuadraran en las causas justificadas que la Ley Federal del Trabajo establece. Y ese artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo establecía que si el patrón no le daba ese aviso por escrito al trabajador, automáticamente ese despido se consideraba injustificado. Entonces, cuando el trabajador llegaba a demandar el despido injustificado, el patrón tenía que demostrar ante la autoridad laboral haberle entregado ese aviso de rescisión. Y si no lo demostraba, entonces la Junta de Conciliación y Arbitraje pues ya ni se metía a analizar las causales de rescisión, que probablemente sí eran justificadas, sino desde ahí declaraba que el despido era injustificado. No le entregaste el aviso, el despido es injustificado. Entonces, en esta reforma viene un cambio muy importante al respecto, porque ya la falta de entrega del aviso de rescisión al trabajador, pues ya no va a provocar que se considere injustificado el despido en automático, sino que solamente va a generar una presunción, o sea, se va a presumir que el despido es injustificado hasta en tanto, pues el patrón no acredite lo contrario, es decir, si un trabajador demanda el despido injustificado y el patrón no le entregó ese aviso de rescisión, puede llegar al procedimiento, puede llegar al juicio laboral y eh, ofrecer pruebas en contrario para acreditar que el despido sí fue justificado. ¿Sí? Entonces, eso pues es una reforma a favor del empleador que, bueno, pues le da un poco más de apertura para que en caso de que no entregue el aviso, bueno, todavía se pueda defender en un procedimiento laboral. Ok, otra reforma importante es acerca del ofrecimiento de trabajo. Y fíjense que esta figura del ofrecimiento de trabajo, para los que no la conozcan, pues fue una figura que nació en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como un medio conciliatorio para
que el patrón pudiera defenderse de un despido injustificado. Normalmente, cuando un trabajador es despedido injustificadamente, pues el patrón es el que tiene que probar siempre lo contrario, no así el trabajador. Entonces, el patrón es el que está obligado a demostrar la inexistencia del despido, lo cual pues lo pone en un problema muy grande porque hay que probar hechos negativos ante una autoridad y es un poco complicado. Entonces, la solución que muchos empleadores encontraron a través de este ofrecimiento de trabajo, pues era precisamente revertirle al trabajador la carga de probar su despido. Es decir, cuando el trabajador se decía despedido, el patrón llegaba a los juicios laborales y le decía a la autoridad que no lo había despedido, y tan era así que le ofrecía el trabajo en los mismos términos y condiciones en que lo venía desempeñando. Y si ese ofrecimiento de trabajo cumplía con los requerimientos que la propia jurisprudencia establece, y era de buena fe, entonces lo que provocaba o lo que sigue provocando ahorita es que se le revierte al trabajador la carga de la prueba, es decir, la autoridad sigue la lógica de que, pues, si tú te dices despedido y él te está ofreciendo el trabajo en los mismos términos y condiciones, entonces, y no te quieres regresar a trabajar, entonces ahora tú pruébame que te despidieron, ¿no? Más o menos esa es la lógica. Esta es la primera vez que en la ley se quiere regular de alguna manera esta figura del ofrecimiento de trabajo, porque como les decía, pues es una figura totalmente jurisprudencial que, bueno, pues ha dado lugar a un sinfín de interpretaciones por parte de la Corte y los tribunales colegiados de circuito, pero ya en esta reforma del 2019 se establece que cuando el patrón niegue el despido y ofrezca el trabajo, este ofrecimiento de trabajo ya no va a revertir la carga probatoria al trabajador sobre el hecho de su despido. Entonces, quiere decir que los patrones pues van a seguir manteniendo la obligación de probar hechos negativos en el procedimiento. Y bueno, pues aquí esto lo que nos va a obligar pues es a mejorar evidentemente nuestros protocolos de terminación de las relaciones laborales para que cuando demos por terminada la relación de trabajo con un empleado, pues sea realmente por las causas justificadas, que le entreguemos el aviso en tiempo y forma, que podamos sustentar documentalmente, si es posible, las causas que motivaron el despido para que en caso de demanda del trabajador, pues la empresa tenga con qué defenderse. O bien, si es una separación voluntaria, pues tener el cuidado de que el trabajador firme la renuncia respectiva y firme los finiquitos respectivos. Entonces, esto sí nos obliga a los empleadores a mejorar nuestros protocolos de terminación de las relaciones laborales, porque si no tenemos con qué probar que un trabajador no fue despedido, entonces el trabajador va a poder acudir ante los tribunales laborales, demandarnos, y si no tenemos con qué defendernos, tampoco vamos a poder ya ofrecerle el trabajo porque no va a servir de nada, no va a revertir la carga de la prueba, ¿no? Entonces, bueno, pues esto sí hay que tomarlo muy en cuenta y empezar a trabajar de manera interna en las empresas, ¿no? Bueno, otra de las reformas es sobre el pago de las indemnizaciones. Fíjense que el artículo 49 de la Ley Federal del Trabajo establece algunos casos en los que el patrón no está obligado a reinstalar al trabajador cuando éste es despedido. Eso no quiere decir que el trabajador no tenga derecho a una indemnización. Sí tiene derecho a una indemnización, pero no a la reinstalación. Y los casos que establece este artículo, pues es en cuanto a los trabajadores de confianza, los trabajadores domésticos, los trabajadores eventuales, los trabajadores que se encuentran en contacto directo con el patrón. Estos trabajadores no tienen derecho a la reinstalación. Entonces, se estableció en esta reforma que si nos encontramos en los supuestos de esos trabajadores que no tienen derecho a la reinstalación, yo como patrón voy a poder consignar el pago de su indemnización ante los tribunales laborales, perdón, eh,
y esto se va a poder hacer a través de un procedimiento al que se le denomina procedimiento paraprocesal. Es un procedimiento totalmente voluntario en el que se le solicita a la Junta, perdón, al tribunal, se le va a solicitar al tribunal, perdón, que tenga por consigna la indemnización y que le notifique al trabajador para que la recoja, ¿no? O sea, básicamente es eso. Entonces, bueno, esto también es muy importante. En cuanto a la alteración de documentos, también esta reforma habla de ese tema y bueno, pues esto también tiene su origen igual en algunas malas prácticas que se tienen en las empresas en cuanto a que les hacen firmar a los trabajadores documentos en blanco, ¿no? Para que si se llega a dar un despido y este trabajador demanda, pues se pueda alterar el documento poniendo una renuncia o poniendo un finiquito, ¿no? Entonces, aguas porque este tipo de prácticas pues ya están siendo sancionadas en la ley con una multa de 100 a 1000 veces la unidad, la UMA, ¿no? En la unidad de medida y actualización. Entonces, pues bueno, aquí también ya se encuentra regulado. Y por último, en cuanto a los convenios que se hagan entre patrones y trabajadores, pues dice el artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo del 2019 que estos convenios serán válidos, se tienen que contener en ellos una relación circunstanciada de los hechos que lo motiven y tienen que ser ratificados ante el centro de conciliación o el tribunal que corresponda. Ahora, en caso de que no se ratifique el convenio, este no va a perder su validez, pero el trabajador sí tendrá expedito su derecho para solicitar la nulidad de aquellas cláusulas que considere que conllevan a una renuncia de sus derechos laborales. Entonces, ese fue el cambio, porque actualmente esos convenios forzosamente tienen que ser ratificados ante las juntas de conciliación para tener validez. Ahora la ley nos dice, si lo haces en privado, va a tener validez, pero si ese convenio contiene renuncia de derechos laborales, el trabajador tendrá expedito su derecho para demandar la nulidad y evidentemente pues las consecuencias que eso genere, ¿no? Ok, vamos a la parte colectiva rápidamente. En la parte colectiva también hay reformas muy importantes en materia de libertad sindical porque lo que pretende esta reforma pues es garantizar la libertad sindical a los trabajadores, es decir, que ellos tengan la posibilidad de elegir libremente el sindicato al que quieren estar afiliados. Y entonces, pues bueno, establece algunas prohibiciones que tienen los patrones al respecto. Por ejemplo, obligar a los trabajadores a afiliarse a determinado sindicato, obligarlos a que voten por determinada candidatura en el periodo de elecciones de comité ejecutivo del sindicato, cometer omisiones que atenten contra el derecho de los trabajadores para decidir quién quieren que los representen y realizar cualquier acto que conlleve una injerencia en el sindicato, es decir, cualquier acto que tenga por objeto controlar al sindicato, eso los patrones lo tienen totalmente prohibido de acuerdo a esta reforma. En cuanto al derecho de constituir sindicatos, también dice la ley que las organizaciones de trabajadores y patrones deberán gozar de una adecuada protección contra todo acto de injerencia. ¿Y qué significan los actos de injerencia? Pues esto fue tomado del convenio 98 de la OIT, dice que son todas las acciones o medidas tendientes a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un patrón o organizaciones de patrones para apoyar de cualquier forma a organizaciones de trabajadores con objeto de colocarlas bajo control. Es decir, los actos de injerencia tienen que ver con los actos de control hacia el sindicato. Entonces, pues bueno, aquí se trata de proteger en la mayor medida posible el ejercicio de la libertad sindical. Y aquí viene otro tema también muy importante sobre la cancelación del registro sindical, porque hoy en día, pues es muy sabido
que los sindicatos también han tenido ciertas prácticas tendientes a extorsionar a las empresas para que firmen contratos colectivos de trabajo con ellos, estos famosos contratos de protección que pues no son más que pactos firmados entre empresas y sindicatos a los que pues no se les hace del conocimiento a los trabajadores y lo único que evitan pues es que la empresa sea emplazada a huelga por un sindicato que verdaderamente quiera mejorar los derechos y las condiciones laborales de los trabajadores. Entonces, estos actos de extorsión son muy comunes en materia sindical. Ay, perdón. Y ahora ya en la reforma del 2019 se estableció como una causal de cancelación del registro sindical que cualquiera de los dirigentes o apoderados o representantes del sindicato incurran en actos de extorsión, exigiéndoles un pago en dinero o en especie para desistir de un emplazamiento a huelga por firma de contrato colectivo de trabajo o también de abstenerse de iniciar o continuar un reclamo de titularidad de los contratos colectivos de trabajo, que son estos procedimientos en los que el sindicato que se considera con mayoría de los trabajadores demanda al sindicato que ostenta la titularidad del contrato colectivo de trabajo esa titularidad, ¿no? Esa administración del contrato. Entonces, también en esa materia de titularidad de contratos colectivos de trabajo se dan muchísimas extorsiones. Y la razón es que anteriormente la Ley Federal del Trabajo no establecía requisitos de legitimación para poder emplazar a huelga por firma de contrato o demandar la titularidad de ese contrato. Es decir, no se tenía que demostrar a la autoridad que realmente la voluntad de los trabajadores era la de emplazar a huelga o de demandar la titularidad. Entonces los sindicatos de manera unilateral lo hacían y no se les exigía ese requisito, lo cual pues evidentemente ya va a cambiar en esta reforma laboral. Y bueno, pues dentro de las obligaciones que tienen los empleadores ahora es darles a conocer a los trabajadores ese contrato colectivo de trabajo. Y bueno, pues fíjense que el 80% aproximadamente de los contratos colectivos de trabajo que se tienen registrados hoy en día ante las juntas de conciliación y arbitraje, pues son contratos de protección, son contratos que los trabajadores no conocen, que se pactaron y que se negociaron entre empresa y sindicato y que normalmente atienden a los intereses de la empresa más que de los trabajadores, ¿no? Las condiciones de trabajo que se establecen ahí, pues son condiciones mínimas que pues por supuesto no benefician como debiera a los trabajadores. Entonces, bueno, la primera obligación es hazles del conocimiento a tus trabajadores que sí hay un contrato colectivo de trabajo firmado y este contrato se les tiene que entregar impreso a los trabajadores, lo cual, bueno, pues yo creo que sí fue un exceso también en esta reforma, porque bueno, pues hay empresas que tienen 5,000, 6,000, 20,000 trabajadores y pues bueno, ¿quién va a asumir el costo de imprimir 20,000 veces ese contrato, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se pueden buscar maneras de entregárselos vía electrónica y que firmen de que efectivamente se les hizo del conocimiento o recibieron la copia, ¿no? Entonces, sobre todo para aquellas empresas que tienen muchísimos trabajadores. Ahora, en cuanto a la democracia sindical, pues también se trata de proteger la voluntad de los trabajadores en todos los procedimientos sindicales. Ya se incluyó como obligatorio el voto personal libre, secreto y directo cuando se trate de elecciones sindicales. También en los periodos de duración de las directivas no podrá ser indefinido, ¿no? Tiene que haber una alternancia en la directiva de los sindicatos, respetar los derechos de audiencia y debido proceso en la imposición de sanciones sindicales y la rendición de cuentas, que también, pues bueno, eso es algo súper importante, que los sindicatos pues realmente rindan cuentas sobre el patrimonio sindical a sus agremiados, que son los que están aportando las cuotas sindicales, ¿no?
En relación con los estatutos, también viene una obligación muy relevante en cuanto a que todos y cada uno de los sindicatos en este momento tienen que armonizar y adecuar sus estatutos a las nuevas obligaciones que establece esta Ley Federal del Trabajo. Y, por ejemplo, dentro de los cambios que vienen aquí es el procedimiento de elección de la directiva sindical, que bueno, pues anteriormente en los estatutos del sindicato se podía diseñar el procedimiento que ellos consideraran conveniente para elegir a sus representantes. Ahora ya no, ahora tienen que diseñar un procedimiento que cumpla con las características de garantizar a los trabajadores el voto libre, personal, secreto y directo, ¿no? Y pues tiene que haber una convocatoria, designar el lugar de la elección, la documentación que se va a manejar y los materiales que se van a manejar dentro de la elección, cómo van a ser las boletas, cómo las van a validar, etcétera, ¿no? Entonces, esos nuevos requisitos los tienen que poner en los estatutos sindicales. De lo contrario, pues el procedimiento de elección sindical va a carecer de validez y los representantes del sindicato pues no tendrán las facultades de representación. Actualmente se está llevando a cabo un proceso de legitimación en materia de negociación colectiva, un proceso de legitimación de los contratos colectivos de trabajo, lo que les decía anteriormente, pues se les tienen que hacer del conocimiento a los trabajadores el contenido del contrato colectivo de trabajo y dice esta reforma que los contratos deben revisarse por lo menos una vez durante los 4 años posteriores a la entrada en vigor del decreto. Es decir, tenemos como límite el 1 de mayo del 2023 para que todas las empresas del país hayan legitimado sus contratos colectivos de trabajo. ¿Y qué va a pasar? Pues muchos de esos contratos, como les decía, son contratos de protección y seguramente los trabajadores pues no van a estar de acuerdo con su contenido, ¿no? Entonces, si no se logra el acuerdo con los trabajadores de que legitimen ese contrato colectivo de trabajo o lo ratifiquen, pues entonces dice la ley, ese contrato se va a dar por terminado y van a quedar evidentemente las prestaciones que se hayan pactado en él en beneficio de los trabajadores. Pero pues ahí sí ya se tendrá que entrar en un proceso de negociación para firmar un nuevo contrato, ya sea con ese sindicato o con otro, que realmente satisfaga las necesidades de los trabajadores y que los trabajadores lo aprueben. Entonces, bueno, pues esto también es muy importante. Y para la celebración de los contratos colectivos de trabajo, pues se va a exigir una constancia de representatividad que va a emitir el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral a fin de tener la certeza de que los trabajadores manifestaron su voluntad de firmar un contrato colectivo de trabajo y este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral va a poder llevar a cabo un procedimiento de consulta a los trabajadores para la aprobación del contenido del contrato colectivo de trabajo y esto lo va a hacer a través del voto personal libre, secreto y directo. En materia de huelga de los trabajadores, pues también cuando un sindicato quiera emplazar a huelga a una empresa por firma de contrato colectivo, va a tener que exhibir esta constancia de representatividad cuando, cuando se pretenda la firma de ese contrato, ¿no? Además de que dentro del procedimiento ya de huelga que establece la Ley Federal del Trabajo, también se le otorga el derecho al patrón de solicitar la imputabilidad de la huelga cuando ésta se extienda por más de 60 días. Ese derecho únicamente correspondía a los trabajadores y no al patrón, lo que provocó pues que las huelgas se extendieran muchísimo tiempo. O sea, en las juntas de conciliación y arbitraje hay huelgas que pues tienen 20 años en el procedimiento, ¿no? Y eso pues ha sido también una estrategia por parte de los sindicatos para que crezcan los salarios caídos y puedan a veces hasta quedarse con la empresa o con gran parte de su patrimonio. Entonces, ahora este derecho también lo va a tener
el patrón, y la imputabilidad de la huelga no es otra cosa más que el derecho de solicitarle a la autoridad que resuelva la huelga para determinar si es justificada o injustificada y esta pueda darse por terminada, ¿no? En caso de ser justificada, evidentemente la autoridad pues también fijará la responsabilidad correspondiente. Bueno, pues esta es una línea de tiempo que se estableció en materia sindical desde que la reforma se publicó a partir del 2 de mayo del 2019, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí en esta línea, pues se tenía pensado que el inicio de las funciones del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral fuera hasta el 2021. Sin embargo, pues dadas también las presiones internacionales que ha tenido México sobre la implementación de la reforma, pues se tiene pensado que este Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral inicie funciones a finales de este año. De hecho, ya fue nombrado el director de este Centro Federal de Conciliación, que va a ser el subsecretario de Trabajo, el ex subsecretario de Trabajo, Alfredo Domínguez Marrufo. Entonces, pues bueno, ya estamos esperando que inicie sus trabajos, ¿no? Evidentemente, bueno, pues va a ser muy paulatino porque se tienen que trasladar los expedientes de las juntas de conciliación en solamente el registros de contratos colectivos de trabajo a ese centro y tiene que revisarse y finalizarse este proceso de legitimación de contratos colectivos de trabajo que pues está pensado hasta el 2023, ¿no? Entonces, pues bueno, se va cumpliendo, digamos, con esta línea. Ok, pues por último vamos a hablar de la tercera, de la tercera novedad, ¿no? Digamos, de esta reforma laboral, que es en materia de justicia laboral. Les decía yo al principio de esta plática que pues esta reforma también es muy importante porque el sistema de justicia laboral en nuestro país actualmente se encuentra colapsado. Ni patrones ni trabajadores tienen un acceso efectivo a la justicia. Entonces, derivado de pues el estudio y el diagnóstico que se obtuvo de estos diálogos de la justicia cotidiana, pues se revisó la estructura de las juntas de conciliación y arbitraje y se decidió que la impartición de justicia en esta materia tenía que pasar al Poder Judicial de la Federación y a los poderes judiciales de los estados. Entonces, pues bueno, dentro de la primera reforma, pues es esta, ¿no? La transición del modelo de justicia laboral. Después tenemos una institución nueva que es el Federal de Registro, Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que va a ser una institución, un organismo totalmente nuevo, descentralizado del gobierno federal y que va a tener como funciones dos principales. Una, llevar a cabo un procedimiento prejudicial de conciliación entre las partes, es decir, cuando exista un conflicto laboral, las partes tendrán que acudir primero a este centro de conciliación a llevar a cabo pláticas conciliatorias para llegar a un arreglo. Y en caso de que no lo hagan, entonces ya podrán acudir ante los tribunales laborales a llevar a cabo el juicio ordinario o el juicio especial o el juicio que corresponda. Entonces, esa va a ser la primera función del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y de los centros de conciliación que cada una de las entidades federativas va a tener. Y la segunda función de este centro federal va a ser el registro de los contratos colectivos de trabajo, los reglamentos interiores de trabajo y las organizaciones sindicales, así como todos los procedimientos administrativos que estén relacionados con eso, ¿no? Esto sí se va a concentrar en el centro federal. Entonces, en ese centro federal vamos a llevar a cabo el registro de organizaciones sindicales y contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores de trabajo. Bueno, fíjense que este procedimiento prejudicial de conciliación pues tiene características muy particulares. Les decía yo que va a ser previo a los procedimientos que se van a llevar a cabo ante los tribunales laborales. Y eso quiere decir que, bueno, pues
las partes van a poder acudir al centro de conciliación, pero ni las manifestaciones que hagan en el centro de conciliación, ni las posibles pruebas que aporten para llegar a un arreglo conciliatorio van a ser tomadas en cuenta para un procedimiento ante el tribunal laboral que corresponda, ¿no? Este procedimiento va a tener una duración máxima de 45 días y el centro de conciliación va a poder auxiliarse de los trabajadores para notificar a las empresas, un poco como lo que hace actualmente las Procuradurías de la Defensa del Trabajo. Y a este procedimiento prejudicial de conciliación existen algunos casos de excepción, es decir, no todos los conflictos de trabajo van a ser susceptibles de ser conciliados. Entonces, por ejemplo, cuando haya conflictos de trabajo derivados de discriminación en el empleo, embarazo, designación de beneficiarios por muerte, prestaciones de seguridad social, libertad sindical, trabajo forzoso, trabajo infantil, titularidades de contrato colectivo de trabajo e impugnación de estatutos sindicales, pues no vamos a tener que acudir a los centros de conciliación. Vamos a poder acudir directo a la demanda ante los tribunales laborales competentes. ¿Por qué? Porque estos casos, por sus especiales características, su especial naturaleza, pues no son conciliables. Es decir, no es conciliable el hecho de que una trabajadora haya sido despedida por estar embarazada, porque eso es un acto de discriminación. No es conciliable el hecho de que una persona tenga derecho a una indemnización por riesgo de trabajo o a una pensión, por ejemplo. Entonces, pues bueno, estos son los casos de excepción. Ahora, el procedimiento realmente va a ser muy sencillo, va a haber una solicitud al centro de conciliación, este va a expedir un citatorio, ese citatorio será notificado al patrón, ya sea por conducto del trabajador o por parte del propio centro, va a venir una audiencia de conciliación que seguramente va a poder ser diferida las veces que sean necesarias, siempre y cuando no se pase de los 45 días. Y al final, si es que no se llega a ningún arreglo, entonces el centro de conciliación va a emitir la constancia de que las partes cumplieron con ese requisito. En caso de que se llegue a un arreglo, bueno, pues se dictará el convenio correspondiente. Otra de las características de este proceso es que durante el tiempo que se lleve a cabo la conciliación, el plazo que tienen los trabajadores para ejercer la acción ante los tribunales laborales va a quedar suspendido. Y si no se llega al arreglo ante los centros de conciliación, entonces a partir de que el centro expida la constancia de que se agotó ese procedimiento, entonces se reactivará el plazo prescriptivo que tienen las partes para demandar. Dentro del procedimiento ordinario, pues rápidamente igual les comento que se diseñó un procedimiento mucho más rápido que el que tenemos actualmente y que tiene la característica especial de que va a ser presenciado por los jueces laborales. Actualmente en las juntas de conciliación, los presidentes de las juntas especiales que hacen las veces de los jueces laborales, pues no presencian todas las audiencias que se llevan a cabo ante esa institución. Normalmente son los secretarios o los auxiliares quienes llevan a cabo estas audiencias, salvo que sean audiencias problemáticas o de asuntos relevantes, pues a veces salen los presidentes a ver las audiencias. Pero en este procedimiento que se diseñó en la reforma, el juez es el que va a llevar a cabo las audiencias y las va a presenciar. Y solamente va a haber un secretario instructor que va a llevar a cabo trámites en la fase instructiva del procedimiento, desde que se inicia la demanda, la admisión de la demanda, el emplazamiento y la contestación que la empresa realice va a ser por escrito, así como la réplica y la contrarréplica y la objeción de pruebas también van a ser por escrito. Entonces, esta fase que encontramos aquí antes de la audiencia preliminar, toda se va a llevar a cabo por escrito, ya no va a ser de manera oral como actualmente se hace ante las juntas de conciliación y arbitraje. Y después, ya que se tenga todo esto, entonces sí viene una audiencia preliminar que va a ser presenciada por el juez de lo laboral y que va a tener por objeto depurar totalmente el procedimiento, es decir, establecer cuál es la controversia, admitir las pruebas que las partes ofrecieron,
resolver algunos puntos que se hayan planteado como incidentes, recursos de reconsideración en contra de los actos del secretario instructor y citar a una audiencia de juicio a fin de que se desahoguen las pruebas que las partes ofrecieron. Entonces, en este procedimiento solamente vamos a tener dos audiencias, la audiencia preliminar y la audiencia de juicio. Y esas dos audiencias van a ser presenciadas por el juez. Una vez que se terminen de desahogar las pruebas, se va a certificar que ya no hay pruebas, se le va a dar oportunidad a las partes para que rindan los últimos alegatos, se va a cerrar esa etapa de juicio y se va a dictar la sentencia. Se tiene pensado que se dicte en la misma audiencia de juicio si es posible. O bien, si el asunto es complicado, es complejo, hay muchas pruebas, etcétera, entonces se le van a dar 5 días al juez para que dicte sentencia. Digo, esperemos que realmente estos plazos se cumplan, ¿no? Porque, pues bueno, ahorita lo que se está pensando, lo que se está discutiendo, es que desgraciadamente en materia laboral el número de conflictos que se tienen es interminable, o sea, es un sinnúmero de conflictos laborales, entonces, pues realmente no sabemos si se va a tener el número suficiente de jueces para que presencien estas audiencias. Esperemos, digo, que realmente este procedimiento funcione como fue diseñado en la ley, porque pues eso es lo único que traería una justicia pronta a los factores de la producción. Y bueno, dentro de las novedades que tiene este procedimiento judicial, como yo les decía, pues es que realmente va a ser el juez el que va a dirigir todo este procedimiento. Antes de la audiencia preliminar va a haber un secretario instructor que va a emitir las resoluciones que correspondan, pero el juez es el que va a llevar a cabo el procedimiento. También el uso del buzón electrónico para el tema de las notificaciones es otra de las novedades de este procedimiento laboral. También acerca de las pruebas que, bueno, pues se tienen que anexar con la demanda y que las partes ya no van a tener otra oportunidad de ofrecer pruebas, si no es que se trata pues de hechos novedosos, ¿no? Que de los cuales apenas hayan tenido conocimiento. Y otro de los cambios importantes aquí es en materia de representación, porque es el único procedimiento que yo conozco en donde la ley le faculta al juez para evaluar el trabajo del abogado representante de alguna de las partes, ¿no? Entonces, dice la ley que si existe una manifiesta o sistemática incapacidad técnica del apoderado legal de alguna de las partes, el juez va a prevenir a esa parte para que, pues, cambie de abogado, ¿no? Le va a decir, tu abogado es un incompetente y te doy 3 días para que lo cambies. Si es el caso de los trabajadores, pues ellos tienen el beneficio de tener a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo o la Defensoría Pública que se va a crear para ese efecto, y si se trata de los patrones, pues van a tener que contratar a un nuevo abogado, ¿no? Y eso ya no es de que ellos quieran, sino por mandato del juez lo va a hacer. Entonces, esta parte pues sí es un poco preocupante porque se presta mucha discrecionalidad por parte de los jueces. Otra de las novedades es la notificación por edictos en caso de que no se tenga el domicilio del patrón, sea inexacto o se desconozca, pues se le va a poder notificar por edictos. Esta creo que se repitió. También pues ya va a haber más uso de las herramientas tecnológicas para efectos de el registro de las audiencias, de los expedientes, etcétera. Bueno, les decía yo del uso del buzón electrónico que se va a tener para las notificaciones, y va a haber un sistema de registro voluntario para que las empresas, sobre todo aquellas empresas paraestatales, ¿no? Organismos descentralizados, se puedan registrar ahí y tengan conocimiento de la existencia de procedimientos que hay en su contra. Evidentemente, este sistema solamente pues es para que tengan conocimiento, pero no surte los efectos de una notificación.
sino simplemente pues es como un acuerdo de colaboración que se va a tener con esas empresas para que en todo caso pues traten de solucionar los asuntos, ¿no? Y bueno, finalmente, otra de las reformas que hay en materia procesal, y que bueno, pues hay otras más, pero consideré que estas son las más importantes, sobre todo porque no sé si todos los que estamos conectados somos abogados o no. Entonces, pues quise como dejar los detalles también de la parte procesal un poco fuera y que ustedes tengan el contexto general de lo que va a ser el procedimiento y sobre todo pues que valoren cuáles son los cambios o las herramientas que les pueden servir como medio de prevención de conflictos dentro de la empresa. Entonces, pues bueno, las providencias cautelares son unos medios de aseguramiento que se promueven ante las autoridades laborales precisamente para garantizar que en caso de que yo gane un juicio laboral, el patrón tenga con qué pagarme. Y dentro de las providencias cautelares que teníamos antes de la reforma del 2019, eran el arraigo y el embargo precautorio. Esta reforma pues incluye otras dos providencias cautelares, sobre todo para las personas que sufren de discriminación en el empleo, como las mujeres embarazadas o los que sufren discriminación por cualquier otra causa, incapacidad, origen, preferencia sexual, religión, estado civil, etcétera. Y en los casos de trabajo infantil, y la providencia cautelar consiste en solicitarle a la autoridad que no se les dé de baja del seguro social a estos trabajadores. Es decir, cuando el conflicto laboral se genere por, por estas causas de discriminación o se tenga la sospecha de que el origen del conflicto deviene de la discriminación en el empleo, entonces se podrá solicitar que se aseguren los derechos del trabajador en materia de seguridad social. Entonces, estas fueron las dos providencias cautelares que se incluyeron en la reforma laboral. Y bueno, pues finalmente tenemos esta línea del tiempo en materia procesal que también, como podemos ver en esta lámina, pues se tenía pensado que los tribunales laborales locales empezaran sus funciones hasta el 2022 y los federales hasta el 2023. Sin embargo, pues el gobierno federal decidió que a partir de este año los tribunales locales iniciaran sus funciones en 3 etapas, ¿no? Entonces, este año van a empezar 10 estados, entre ellos el Estado de México, Querétaro, Zacatecas, Chiapas, San Luis Potosí, entre otros, van a iniciar con esta primera etapa de tribunales laborales locales. Y pues tenemos entendido que van a empezar ya a finales de este año, noviembre, y pues vamos a ir viendo cómo se comporta y cómo se va llevando a cabo este procedimiento. Entonces, pues bueno, espero que les haya servido esta información que les doy. Invariablemente, pues existe, la reforma laboral es mucho más amplia. Les decía yo, en materia procesal, pues tenemos también algunas nuevas disposiciones en materia de pruebas, etcétera. Pero bueno, pues quise hacerlo lo más concreto posible, sobre todo para que, bueno, ustedes lo tomen en consideración y lo que les decía, ¿no? Pues hay que trabajar mucho ahorita en la materia de prevención de conflictos laborales. Revisar cómo tenemos nuestros contratos de trabajo, revisar si tenemos sindicatos, si el sindicato ya legitimó el contrato colectivo de trabajo, si ya está adecuando sus estatutos a lo que establece la reforma, porque además pues va a haber una revisión, ¿no? Este tratado internacional pues establece mecanismos de revisión y de sanción para aquellos que incumplan con las obligaciones que se establecen. Entonces, eso es importante. ¿Cómo estamos dando por terminadas nuestras relaciones de trabajo? ¿Qué protocolos estamos siguiendo para el tratamiento de violencia laboral?
¿no? Entonces, eso es importante que se revise en estos momentos para que cuando llegue el día que las autoridades laborales quieran realizar alguna inspección sobre el cumplimiento de estas disposiciones, bueno, pues la empresa ya no tenga problemas, ¿no? Entonces, es momento de que nos pongamos en orden, es momento en el que valoremos, hagamos una evaluación en la cuestión jurídico-laboral de nuestra empresa. Y bueno, pues vamos a dar lugar a algunas preguntas que seguramente aquí ya están en el chat. Por supuesto, los que deseen que les compartamos la grabación del webinar con muchísimo gusto, por favor, compártanos su correo electrónico aquí en el chat para que el equipo de ISA se las pueda compartir. Y bueno, pues déjenme ver. Ok, dice Clotilde. Cristel, Sí, disculpa que te interrumpa un segundo. sí, Marta. La grabación nosotros se las podemos compartir sin problema, siempre y cuando nos la soliciten ellos por correo al correo de eventos@isabc.com. Ahorita se los dejo Perfecto. aquí en el chat otra vez. Gracias. Perfecto. Gracias, Marce. Sí, entonces, por favor, los que quieran la grabación, mándenle el correo al correo que Marce les va a poner aquí en el chat para que les pueda ser compartida. Entonces, ok, bueno, aquí Clotilde pues nos pide la presentación, claro que sí, se las vamos a compartir. Eh, Dice Guillermo, desafortunadamente aún en algunas empresas sigue la práctica de firmar papeles en blanco. Efectivamente, José Guillermo, estoy de acuerdo contigo y hay que erradicar esas malas prácticas. Azarel, buen día. En caso de que un trabajador ya no quiera pagar la cuota sindical, será dado de baja del sindicato o en su caso se verá limitado en cuanto a sus derechos y obligaciones o ya no será respaldado jurídicamente por el sindicato. Bueno, aquí depende de lo que digan los estatutos del sindicato, Azarel. El sindicato evidentemente pues vive de las cuotas sindicales de los trabajadores, entonces dice la ley que si el trabajador no está afiliado al sindicato que es titular del contrato colectivo de trabajo, eso no quiere decir que el trabajador quede desprotegido, es decir, va a seguir teniendo los beneficios del contrato colectivo de trabajo, pero pues seguramente va a perder algunos derechos sindicales dependiendo lo que establezcan los estatutos, porque en los estatutos se tendrán que establecer las sanciones que tendrá el trabajador que no pague cuotas sindicales, ¿no? Entonces, ahí habría que revisar esos estatutos. Ok, actualmente se encuentra vigente y aplicable la reforma del 2019 para levantar convenio entre particulares, aunque el centro de conciliación no se encuentra en operaciones. Y en caso de que sí, si existiera una inconformidad respecto al convenio, ¿quién sería competente para dirimirlo? Es muy buena pregunta, Azarel. Y bueno, pues el artículo 33 habla de que será en el centro, ¿no? Que el centro, ante el centro se ratificarán estos convenios. Entonces, como todavía no tenemos centro de conciliación, ya muy pronto lo vamos a tener, entonces tendríamos que atender a la regla que establece la Ley Federal del Trabajo anterior al 2019. Es decir, ahorita los convenios tendrían que ser ratificados ante las juntas de conciliación y arbitraje, salvo que estemos hablando de convenios, por ejemplo, de modificación de condiciones laborales y suspensión de las relaciones laborales derivados de la contingencia que muchas empresas empezaron a hacer con sus trabajadores. Hay una jurisprudencia que nos permite no ratificarlos ante la Junta por la emergencia sanitaria que estamos viviendo hoy en día. Entonces, esos convenios no son necesariamente, no se tienen que ratificar necesariamente ante las juntas de conciliación. La nulidad de las cláusulas de los convenios que contengan renuncia de derechos se va a tener que demandar ante los tribunales laborales y actualmente se puede demandar ante las juntas de conciliación. De hecho, ante las juntas hay demandas de nulidad de convenios. Entonces, mientras no tengamos tribunales laborales, al menos aquí en la Ciudad de México, tendremos que seguir usando las juntas de conciliación y arbitraje.
Ok, Mercedes, es necesario que los contratos laborales contengan la designación de beneficiarios y en ese momento mostrar el contrato sindical o hacerlo vía email. Bueno, una cosa es el contrato individual de trabajo en el que tenemos que incluir esta cláusula de designación de beneficiarios y la otra es el contrato colectivo de trabajo, Mercedes, que le tenemos que hacer del conocimiento a los trabajadores. Y yo te sugiero que, bueno, si eres una empresa que tiene muchísimos trabajadores, pues se les puede hacer del conocimiento vía electrónica, pero es importante que ellos te firmen de recibido, ¿no? O sea, para que tú tengas el documento, porque como la ley dice que hay que entregárselos físicamente e impreso, entonces tú debes tener un documento de respaldo que demuestre que efectivamente se los entregaste. Entonces, si se los vas a entregar vía electrónica, pues yo te sugiero que al menos de manera impresa tengas un documento firmado por ellos de que lo recibieron, ¿no? Liliana, el tema de trabajo doméstico, ¿a partir de cuándo es obligatorio y genera consecuencias, dado que aún es piloto? Ok, bueno, aquí sí, efectivamente se está en proceso de implementación porque al parecer pues estaban revisando la parte administrativa con el Seguro Social. Entonces, en este momento, bueno, quien tenga manera de ya darlas de alta en el Seguro Social, pues lo puede hacer, ¿no? Hasta donde yo tengo entendido, todavía no, digamos, no es obligatorio, ¿no? Pero hay que empezar ya a darlas de alta si es posible. Ok, déjenme ver si hay más preguntas. Todos están poniendo aquí sus correos para la presentación. Y pues muchas gracias por los comentarios. Y dice Víctor Jiménez, siguen los vicios al momento de que te liquidan y los sindicatos ni siquiera te apoyan, pero eso sí te descuentan la cuota cada quincena. Sí, claro, claro, Víctor, pues eso es justo lo que tiene que cambiar porque los sindicatos están para defender los derechos de los trabajadores. Y lo que va a pasar es que si el sindicato no está viendo por los derechos de los trabajadores, ahora sí la ley le está otorgando un poder importante a los trabajadores para poder afiliarse a otro sindicato que realmente los defienda, ¿no? Ok. Eh, dice, ¿quién? Ah, ok, Guanajuato Hernández. Hola, Lick, buenas tardes. Una pregunta. ¿Qué derechos humanos podría hacer valer dentro del ámbito laboral derivados de la Carta Magna y tratados internacionales? Uy, bueno, muchísimos, Guanajuato, todo lo que tiene que ver con el salario, con el trabajo digno, todas y cada uno de los derechos que establece la Constitución y la Ley Federal del Trabajo en relación a salario, jornada de trabajo, capacitación y adiestramiento, seguridad social, todo eso tiene que ver con los derechos humanos laborales y claro que se pueden hacer valer ante una autoridad laboral y los tratados internacionales, especialmente los convenios ante la Organización Internacional del Trabajo que hayan sido ratificados por México. Ok. Manuel, mi querido Manuel, hola, ¿cómo estás? ¿Qué hay de cierto en que los trabajadores pueden denunciar abusos de sus patrones en la Junta Local o Federal relacionados a malas prácticas, como no tener líneas de denuncia, generar acoso o violencia laboral de los altos mandos, crear acontecimientos traumáticos severos y tener malos entornos organizacionales en los centros de trabajo y que se pueden apoyar en la Profedet, IMSS, además de la propia Secretaría del Trabajo? Gracias. Pues es una muy buena pregunta, Manuel. Fíjate que en la Ley Federal del Trabajo realmente no, sí se puede, digamos, demandar al patrón por, el famoso hostigamiento laboral, ¿no?
A lo que tú te refieres es la parte del estrés laboral que regula la NOM 035, que establece la obligación para los patrones de detectar cuáles son los factores de riesgo psicosocial que sufren los trabajadores con motivo de su empleo, ¿no? Es decir, qué tanto nos estresa nuestro trabajo, ¿no? Y bueno, ahí existe una obligación importante también de las empresas y qué bueno que lo mencionas, porque este año tenemos que dar cumplimiento a la segunda etapa de esa NOM 035, que obliga a las empresas a valorar esos factores de riesgo psicosocial con los trabajadores y también aplicar medidas para el entorno organizacional, que realmente el ambiente de trabajo sea un ambiente favorable, libre de violencia y de discriminación. Entonces, pues realmente eso es lo que nos va a ayudar a erradicar los casos de violencia y los casos de estrés dentro de las empresas. Realmente no hay trabajadores que demanden, sí hay procedimientos diseñados en la Ley Federal del Trabajo para demandar estas conductas, pero los trabajadores no lo hacen porque la justicia laboral en este momento es muy lenta. Entonces, sin embargo, bueno, pues van a venir inspecciones sobre el cumplimiento de obligaciones de esta norma NOM 035, en donde, pues bueno, se va a verificar que efectivamente las empresas estén tomando las medidas de prevención para que no existan estos casos de violencia dentro de los ambientes laborales, ni existan casos de discriminación. Entonces, pues bueno, es importante también poner atención al cumplimiento de esta norma. Víctor Jiménez, ¿qué hay de cierto de que van a reactivar una iniciativa para regular el home office? Así como entonces se debería de ratificar dichos convenios en las juntas, ¿no es así? En su momento, ¿cómo se realizaría? Bueno, ahorita que estamos en periodo de contingencia, Víctor, efectivamente muchas empresas mandaron a sus trabajadores a realizar home office y lo que hicieron fue anexar un adendum al contrato individual de trabajo donde se establecían las condiciones laborales del home office. Pero independientemente de eso, nosotros no tenemos una ley de teletrabajo en México. El teletrabajo está regulado de una forma muy escueta en la ley y en el apartado del trabajo a domicilio. Necesitamos una ley de teletrabajo. Sin embargo, te podría decir que, bueno, las características del teletrabajo son muy diferentes a lo que estamos viviendo hoy en día, que hoy en día pues realmente estamos viviendo un trabajo, estamos haciendo un trabajo remoto forzado, en el que nosotros con nuestras propias herramientas, nuestra propia computadora, nuestro propio teléfono, etcétera, estamos trabajando. Esas no son las características del teletrabajo. En el teletrabajo el patrón es el que tiene que proveer al trabajador de todas esas herramientas, pero desgraciadamente no está regulado en nuestro país. Ok. Ya les subieron el correo de Isa, porque aquí me lo están pidiendo, Marce, si se los puedes volver a poner, por favor. Ok, José Sí, Guillermo, ahora, claro. sí, ahora que estamos en una contingencia sanitaria y que en la actualidad no se ha aperturado la oficialidad de partes de las juntas, en el último decreto del 2019 se estableció la vacatio legis para que la Junta haga una relación de los asuntos que tendrían que pasar a los centros federales de conciliación y registros laborales. Tendrían que extender el plazo para que las juntas puedan llevar a cabo esa obligación y se pueda llevar a cabo la forma sistemática y ordenada de la transición. Pues bueno, hasta ahorita no se ha dicho que se vaya a extender ese plazo, Guillermo. Sin embargo, pues déjame decirte que, o sea, aunque hubo contingencia sanitaria, las juntas de conciliación, al menos la Junta Federal, estuvo trabajando a puertas cerradas. Eso evidentemente le permitió avanzar muchísimo, pero pues seguramente ahorita los tiempos que se establecen en los transitorios pues realmente han cambiado, ¿no? Porque les decía, el Centro Federal estaba planeado hasta el 2021, sin embargo, ahorita ya va a abrir sus puertas en este año, entonces, pues no sabemos si se va a respetar el plazo para la transición de sus expedientes o no. Sería bueno, obviamente, que la Secretaría del Trabajo se pronunciara al respecto. Ok.
Bueno, déjenme ver si hay más preguntas acá. Creo que no me abre la... Mm, ok, bueno, aquí hay un espectador anónimo que no veo su nombre, pero dice, buen día, en caso de que un trabajador ya no quiera pagar la cuota sindical, será dado de baja del sindicato o en su caso se verá limitado. Ah, bueno, eso ya lo contestamos. Eh, ok, buenas tardes. Alma, hola, buenas tardes. Si despedí a un trabajador en época por temas de solvencia y quisimos llegar a un acuerdo y no quiso, ya no está trabajando con nosotros, pero no firmó nada. ¿Qué me sugieres? Pues aquí, si él se fue y no regresó Alma, pues tendrías que esperar para ver si él va a ejercer alguna acción en tu contra y no te recomiendo que lo des de baja del Seguro Social, pero si requieres alguna una asesoría muy amplia, estamos a tus órdenes, puedes llamarnos y escribirnos para que te demos una asesoría mucho más amplia sobre el caso concreto. El tema de trabajo doméstico, bueno, eso ya lo contestamos. El desahogo de pruebas con la reforma laboral sería concentrada en una sola audiencia. Sí, Carlos González, gracias por la pregunta. Sí, va a ser en una sola audiencia, a menos que existan pruebas que ameriten, pues que sean desahogadas en una o dos audiencias, pero en esas audiencias tiene que estar el juez presente. Hola, José Aparicio. ¿En cuánto tiempo consideran que ya existan los tribunales laborales y su entrada en labores? Bueno, les repito, ahorita vamos a tener la implementación en 10 estados y el siguiente año me parece que van otros 10 y así sucesivamente. O sea, va a ser en 3 etapas. Javier Vázquez, no me quedó muy claro el tema de no dar de baja a una embarazada. ¿Recibiré la notificación del IMSS para no hacer esto, aunque sea con justificación? No. Te decía yo que bueno, les decía yo que las providencias cautelares son garantías que se solicitan al principio de un juicio. Entonces, para esto, Javier, tendría que estar instaurado un juicio ante el Tribunal Laboral, que bueno, todavía no tenemos tribunales laborales en México, y el tribunal tendría que ser el que autorice esa medida provisional de no darla de baja. Ahora, esto evidentemente pues va a traer el tema de que pues a lo mejor tú ya la diste de baja y cuando te ordenen no darla de baja, pues ya la diste de baja, ¿no? Entonces, se entendería que en el momento en que el tribunal, o sea, no va a ser el Seguro Social el que te notifique, va a ser el tribunal en caso de que seas demandado por esa razón, por despedir a una trabajadora por motivos del embarazo. Sería el tribunal el que te notificaría la obligación de tenerla en el Seguro Social y en caso de que ya la tengas dada de baja, la tendrás que dar de alta de nuevo. Ok. Julio Esteban, ¿qué debo ofrecer al trabajador que quisiera despedirlo por motivo de no recontratación laboral por nuevo dueño? Bueno, aquí habría que analizar varias cosas, Julio Esteban. Habría que analizar si existe una sustitución patronal, cuál es porque ahí existe una responsabilidad solidaria por parte de el dueño anterior y el nuevo, por así decirlo, y evidentemente de ello se generan los derechos laborales. Si requieres de esa asesoría, con muchísimo gusto nos puedes escribir o nos puedes llamar para que te la demos. Ok, bueno. Finalmente, Adolfo, saludos, Adolfo. Entiendo que con la reforma, la designación de peritos, en el caso de la prueba pericial, correrá a cargo del tribunal. ¿Cree usted que esto realmente pueda contribuir a la igualdad de las partes en el proceso? Pues es una muy buena pregunta. Actualmente en el procedimiento laboral, en materia de pruebas periciales, pues se tienen muchas malas prácticas, entre ellas la corrupción, ¿no? Sin embargo, bueno, pues el hecho de que el tribunal vaya a nombrar a estos peritos tiene como objetivo pues que exista mayor imparcialidad por parte de los peritos al momento de rendir su dictamen. Entonces, esperemos que esa imparcialidad pues también contribuya a la igualdad en el proceso, mi querido Adolfo. Bueno, pues
creo que es la totalidad de las preguntas y estamos en tiempo ya de concluir. Y yo quiero darle las gracias nuevamente a ISA Business Center por esta oportunidad. Evidentemente, pues es un tema de mucho interés y si ustedes requieren alguna opinión, alguna asesoría, pues estamos a sus órdenes en Solorio y Torres Abogados. Estamos ubicados aquí en Torre Diana 232, piso 23, y aquí les dejamos los teléfonos, la página de internet del despacho y mi correo electrónico personal para que con toda confianza nos puedan escribir y también pues compartirnos cuáles son sus inquietudes. Les estaremos también mandando un correo electrónico ofertándoles pues asesorías de manera gratuita a fin de que ustedes pues también estén en posibilidad de resolver los problemas que tengan derivados de esta contingencia sanitaria, que seguramente son muchos y que bueno, pues hay que prevenir en este momento y hay que salvaguardar la reanudación de las labores si es que no lo han hecho. Entonces, pues bueno, muchos aquí siguen poniendo sus correos. No olviden mandar el correo a ISA Business Center, eventos, para que les compartan la grabación y la presentación de este webinar. Y pues bueno, sería todo de mi parte. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Hasta luego.